Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Bienvenidos a La Semilla Podcast. Seguimos con el estudio de los adventistas, ¿no? Estuvimos hablando de William Miller, ¿no? Hay que recordarnos de ese nombre que hemos estado hablando sobre cómo se fundó los adventistas, por qué se llaman adventistas y qué tiene que ver William Miller con los adventistas, ¿no? Si quieren saber eso, pueden escuchar el episodio pasado, que ya la semana pasada estuvimos hablando. Bueno, ahora vamos a proseguir con este estudio. ¿Cómo está, hermana Vicky? Gracias a Deus, feliz por la oportunidad que el Señor nos ha dado de estar aquí un año más, transmitiendo la palabra de Dios para ayudar. Ese es nuestro propósito, ¿no? Ayudar a las personas que quizá estén en un lugar donde no enseñan bien la palabra de Dios o que esté en una secta. Claro, no aclarar un poco la mente de muchas personas. Sí, o sea que hoy nosotros podemos llegar muy lejos, ¿no? A través de la internet. Alabamos al Señor por la internet. Claro que la internet es un medio peligroso para quien no sabe usarla, ¿no? No sabe dar un buen uso a ella. Pero gracias a Dios que estamos dando un buen uso a la internet, ¿no? Para bendecir muchas personas. Y hoy vamos a seguir con este tema que es la interpretación correcta de Daniel 8:14, en el cual William Miller había usado este texto tergiversando la palabra de Dios. Y nosotros vamos a explicar ahora qué es lo que significa Daniel capítulo 8, versículo 14. Que ya habíamos visto de que de ese versículo parte todo lo que se habló, ¿no? Sobre la segunda venida de Cristo, según William Miller. Entonces, pero ahora vamos a ver cómo se debe interpretar este pasaje. Lee ahí, por favor, Daniel capítulo 8, versículo 14. Dice Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Primero, que el santuario a que Daniel se refiere era el templo de Jerusalén, que fue construido por Salomón. Ese es el santuario. Entonces, vamos a leer aquí el versículo 3 del capítulo 8. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Esto aquí está hablando acerca de los reinos que vendrían después del rey de Babilonia. Daniel está ¿dónde? En Babilonia. Y la visión que ele tuvo fue cuando ele estuvo ahí, que ele foi llevado cautivo, ¿no? Ele vivió ahí y no regresó, murió en Babilonia, no regresó más a Jerusalén. Entonces, ¿quién sería el carnero? En el versículo 8:3, que dice, un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Esos 2 cuernos en la Biblia siempre habla de poder, de poder. ¿Quién sería? Sería Media y Persia, que más adelante, en el versículo 20, nosotros podemos ver el versículo 20 va a explicar. 8:20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahí está. Media y de Persia. El macho cabrío, versículo 5, lee. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, y sin tocar la tierra,
y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Quem seria o macho cabrío? Qual foi o reino ou o imperador que conquistou Média e Pérsia, que derrocou, né? Ujú. Primeiro, Média e Pérsia derrocou Babilonia. a Babilônia. Ujú. O reino, aí Babilônia deixou de existir como reino. Ujú. E quem conquistou Média e Pérsia? Después los griegos. Os gregos, está Ujú. em el versículo 21 de Daniel 8. Ujú. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Quem foi o rei de Grécia que conquistou Média e Pérsia? Ujú. Alejandro Alejandro Magno. Magno. Não Claro. tem nada que ver com Con essa. Cristo, con la segunda venida de Cristo. No tiene nada Nossa, que ver que todavía. são coisas que foram profetizadas e que se cumpriram. Ujú. E que se cumpriram. Muito bem, então já hemos visto que o macho cabrío representava Grécia. Ujú. E a derrota, ¿no?, del macho cabrío, que era rei de Grécia, infligiu a Média e Pérsia, ¿no? Ujú. Derrocou, Grécia derrocou quem? Média Média e e Pérsia. Pérsia. Muito bem. E nós outros sabemos, aí o versículo 8, capítulo 8, versículo 8, que diz: Ujú. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. El macho cabrío, quem era? Grecia. Grécia. Ujú. Su rei, Alejandro Magno. Ujú. Aí diz, que sucedeu com este homem? Se engrandeció de sobremanera, dice. Ele conquistou todos os reinos nessa época. Disse que hasta llorou quando supo que não havia mais o que conquistar. Pero o que passou com Alejandro Magno? Acá dice, ese gran cuerno fue quebrado. Quebrado aí significa que ele murió. Murió. Ujú. Que ele murió. E su reino foi dividido entre sus 4 generales. General, por eso dice acá que salieron otros 4 cuernos. Uhum. Ujú. Ptolomeu, Ujú. Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Ujú. Isso está no versículo 22. ¿Puedes ler? Dicen, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ujú. Ou seja, foram 4 generales, pero não tiveram a mesma, Ujú. não puderam fazer o mesmo que Alejandro Magno hizo, as mesmas Claro. conquistas. Tá? Ujú. Foram, pero sim que tiveram uma importância muito grande em el cenário bíblico, não? E Ujú. profético. Então, o que sucedeu desses 2 reinos? O reino do norte e do sul, Ujú. Ptolomeu quedou com Egipto, não? Ujú. Egipto. E Seleuco com Síria, que está em el norte de Israel. Lê o versículo 9. 8, 9. Ujú. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aqui está se referindo a Antíoco Epífanes. Ujú. Antíoco Epífanes foi governador de Síria. E essa é uma larga história, já hemos estudado isso um pouco na igreja. Ujú. Já hemos visto que houve guerras e mais guerras, não? Ujú. Traições. Isto em outro episódio, quizás nós outros podamos aprofundar mais, não? Ujú. Pero Antíoco Epífanes, governador de Síria, ele governou Síria entre 75 e 164 a.C. O que sucedeu nesse tempo? No tempo que ele governou Síria, ele profanou o santuário, ou seja, o templo de Jerusalém. Ujú. O templo que foi construído por Salomão. Claro. Ahí sucedió esa profanación, ¿no? Que sacrificaron un cerdo adentro, Ujú. ¿no? Que era una abominación. Que era em el templo de Jerusalém, os sacerdotes sacrificavam em la mañana e em la tarde, Ujú. ou em las mañanas e em las tardes, porque era todos os dias, não? Uhum. Todos os dias.
Vamos ler o versículo 11, 8:11, que Dice, dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Então, que hicieron que hizo Antíoco Epífanes com seu exército? Que fizeram eles? Ou seja, que substituíram estes sacrifícios que eram oferecidos a Deus Ujú, por sacrifícios paganos, de animais imundos ujú, e ídolos paganos. Aí, o livro de Macabeus, não? ujú, Pode buscar isso aí, está na história. Isso sucedeu em el período intertestamentário, não? ujú. Estamos hablando de que el periodo intertestamentario fueron 400 años más o menos. 400 anos. Ajá. Entonces, desde lo que habla el Antiguo Testamento a lo que habla el Nuevo Testamento, ese periodo fue el periodo intertestamentario. Ahí es donde sucedió estas cosas, ¿no? Que Daniel está profetizando. Eu creio que todos nós conhecemos a história dos judeus, que é o que eles tinham que fazer antes que Cristo viniera, que é o que se tinha que fazer para apaciguar o pecado. Não que era solamente um apaciguamento, não? Não era Claro. não era uma expiação total, senão temporária, não? Entonces, sus pecados eran cubiertos nada más Temporariamente. temporalmente. Uhum. Vamos ler Números 28, del 1 ao 3. Ujú, Pero eu lhes recomendo que leiam o livro de Macabeus. ujú. Macabeus é um livro histórico. O único valor que esse livro tem é Histórico. não? Que é um livro histórico e não religioso, não tem nada a ver com coisas espirituais. Ya, Números 28, del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Isso aqui Israel tinha que fazê-lo todos os dias. Que é o que hizo Antíoco Epífanes? Cortó todas estas Cortou, cosas. impediu que os sacerdotes oferecieran sacrifícios en las mañanas y en las tardes. Ujú. Seria possível buscar 1 de Macabeus, capítulo 1, 21 a 24? Macabeus. Ujú. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas y los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas estas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Aí, vocês podem ler. Isso é 1 de Macabeus, capítulo 1, versículo 21 a 24. Ujú, Aí conta a história, toda a história acerca deste período, o período intertestamentário. ujú. E isso foi profetizado por Daniel. Isso não tem nada a ver com a venida de Cristo. Ou seja, a sua segunda venida de Cristo. Claro. A segunda venida de Cristo. Muito bem, então já hemos visto que na lei exigia que todos os dias, por las mañanas e por las tardes, se ofereceram sacrifícios a Deus. Ujú, Como Antíoco Epífanes, como governador de Síria, conquistou a Jerusalém, estava aí, invadiu Jerusalém, proibiu todo este sacrifício e foram substituídos por os sacrifícios paganos. Aí dizem que ele colocou uma imagem de Zeus ujú. e muitas outras coisas. Não vamos poder dar a detalhes. E o que podemos dizer é que foram sacrificados animais imundos como o cerdo, que Ujú. a lei proibia comer. E quanto mais sacrificar ao Senhor, se um carneiro, uma ovelha era oferecida, para ser oferecida ao Senhor, tinha que ser hasta 2 anos, Ujú. sem mancha,
não tinha que ser perna quebrada, cego, ou seja, havia regras para este sacrifício. Os judeus não podiam comer, e muito menos oferecer ao Senhor como sacrifícios. E Antíoco Epífanes ha hecho isso. Muito bem, então, o santuário que Daniel está falando é o templo de Jerusalém, que foi purificado depois de 1150 dias. Aí, 2.300 vezes, os sacrifícios diários celebrados, oferecidos por la manhã e por la tarde, foram suprimidos. Já hemos leído Números, capítulo 28, del 1 ao 3. Então, essa feita aqui, 2.300 vezes, não tem nada a ver com o regresso de Cristo. Está hablando ahí de cómo se cortó los sacrificios hasta 2.300 tardes y mañanas, que dicen, ¿no? Porque esas eran las veces en que se ofrecían sacrificios. Tem que ver com isso, com o tempo que Israel, que os judíos, que os sacerdotes judíos quedaram sem poder sacrificar a Dios. A Deus, ou seja, os animais, oferecer sacrifícios a Deus. Não tem nada a ver com a venida de Cristo. Entonces estamos viendo eso, ¿no? Porque, otra vez repito, ¿por qué estamos analizando este pasaje? Porque esto parte de, o sea, es el motivo por el que los adventistas han creado todo eso. Todo su doctrina. Entonces, estamos viendo aquí que no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo, ¿no? No tiene nada que ver. Ya habíamos dicho que se fundó el adventismo creyendo que esto hablaba de la segunda venida de Cristo. Y nosotros ya hemos visto eso, que esto foi purificado, esto se deu 6 de setembro, começou aí em setembro e terminou em 25 de diciembre, ¿no? Que é a fecha que os judíos celebram. Os judíos têm 3 festas que são as mais grandes: Páscoa, Tabernáculo e dedicação. A dedicação aqui, 25 de diciembre, foi o dia que eles puderam limpiar o templo e volver a sacrificar, oferecer sacrifícios ao Senhor. Por isso é a festa de la dedicação. O sea, que volvieron a dedicar el templo al Señor. Rededicaram, não? Rededicaram o templo, ou seja, que foi hecho uma limpeza, todo o que Antíoco Epífanes havia hecho, não? Havia embarrado o templo, não? Claro. Sacrificando cerdo, isso, o caldo, como os judíos, com a sangre de los animales, purificavam as coisas. Eles usaram, em vez de sangue de um cordeiro, eles usaram o caldo de um cerdo. Cocinaram isso, cocharam o cerdo, e desse caldo eles purificaram, não? Essa é a ideia. Claro. Ou seja, para contradecir o que a Bíblia, que a lei exigia de los judíos. Entonces se fueron contra Dios. Contra Deus, porque Deus havia estipulado que a sangre do animal tinha que ser purificado todos os utensílios do templo. Eles usavam isopo, não? Tipo uma tina pequena, com isopo, e purificavam. E também, por la Páscoa, a me parecer, a gente era também purificada. Eles ofereciam sacrifício, não? E a sangre de los animales que eram oferecidos, o sacerdote, o sumo sacerdote, com um isopo, rociava as pessoas. Dizem que a gente chegava temprano para que uma gotita de la sangre desse sacrifício lhe chegara, que fuera rociado com a sangre desse cordeiro. Pero os seguidores de Miller não quiseram aceitar a interpretação de Daniel, ou seja, a interpretação correta de Daniel 8, capítulo 14. Então surgiu outro homem, Hiram Edson, que disse ter tido uma visão. Presta atenção. Que este senhor, Hiram Edson, disse que tuvo uma visão.
e leu textualmente. Vi distinta e claramente que o nosso sumo sacerdote, em vez de sair do lugar santo, del santuário celeste, para venir a la tierra en el día del séptimo mes, al fin de los 2300 días, entraba em aquele dia por primeira vez em el segundo compartimento del santuário e tinha uma obra a realizar em el lugar santíssimo antes de regressar a la tierra. La Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, passou 40 dias não, com seus discípulos, instruindo-lhes, fortalecendo também seus discípulos, e depois de 40 dias subiu ao céu. Uhum. E a Bíblia diz que Jesus, isso está em Apocalipse, capítulo 1, pode ler, Juan tuvo uma visão, Juan lo vio parado, em pé, vestido como um sumo sacerdote, e não em um compartimento. Outra coisa que quero deixar claro, que em el cielo não há mueble. El tabernáculo tinha 3 divisões, não? El atrio, el lugar santo e el lugar santíssimo. El lugar santíssimo havia el arca. El arca era símbolo de la presença de Deus. Era el trono de Deus en la tierra. Solo que en el cielo não há muebles. Jesus está em el cielo. Em el cielo não está em el lugar santíssimo. Não existe lugar santíssimo como tinha Israel, ou tuvo Israel em el deserto e em el templo. Não existe isso. Isso é mais uma mentira. Ele pudo, eu não posso dizer que ele não teve esta visão, mas não foi de Deus. Porque sim, Deus pode dar uma visão, sim ou não, mas não que contradiga a palavra de Deus, que vai contradizer sua própria palavra. Muito bem, com esta explicação foi contornada a tormenta, ou seja, eles, para evitar mais vergonha, este homem teve esta visão para que este tema não chegasse mais allá. Entonces ahí salió él a dar otra revelación diferente. Uma explicação de lo que havia sucedido. Que em vez de ele venir, ele foi para outro compartimento. No fue el arrebatamiento, la segunda venida, sino que Cristo cambió de un lugar a otro lugar. Y eso no se pudo ver, por eso es que... Por isso ele não vino. Claro, él no vino. Como William havia previsto, né, em 1843, não funcionou. Em 1844, então, Irã Edison inventou que teve uma visão, não? Dijo que teve uma visão que Jesus foi para outro compartimento do santuário. Pues passou para outro lugar. Então, como hemos visto, eles usaram esta visão como uma explicação, não? Para que as mentiras ou a vergonha não fosse mais grande. ¿No? Porque supongo que muchos le echaban en cara a los adventistas esto, ¿no? De que... como disse, deve haver visto tormenta, deve haver discussões, não? Imagínense o que não pode haver. Todo un caos con William Miller, ¿no? Por lo que no sucedió. Então, eles deram essa explicação. Eles são muito vivos. Claro. O pior é que eles não aceitam seus erros. Não aceitam que falharam. Então, com esta explicação, foi contornada, não? Bajou a tormenta, bajou os problemas entre eles, o que concedeu aos adventistas do sétimo dia a oportunidade de prosseguirem com sua existência religiosa. Ou seja, que usar uma mentira para tapar outra mentira. Todavia, a interpretação do santuário celestial, el qual Cristo entrou em 22 de outubro de 1844, iniciando assim a obra de juízo investigativo e do santuário celestial, não passa de 2 heresias para uma igreja que se ufana de ser a igreja remanente. Que desde el inicio han estado
poniendo una herejía sobre otra herejía o una mentira sobre otra mentira y así para poder seguir con el grupo, ¿no? O con la denominación y que no se Sí, acabara. sí. Ujú, Entonces, esto aquí es muy serio. Primero, Juan, que la Biblia no habla de esto, ujú, que haya en el cielo un juicio investigativo. No existe isso. A Bíblia habla de um juízo ante o trono blanco. É outra mentira. ¿Sabes quê? É que a gente não lê a Bíblia. Eu claro. não entendo por que uma pessoa escuta uma pessoa está ensinando aí, é um pastor, um maestro, que Ujú, sei eu, e não vai investigar. E na Bíblia não habla de juízo investigativo. Isso não existe. Isso existe em nosso contexto. ¿Sí o ujú. no? Hay una investigación que se hace, pero Jesús no necesita hacer juicio investigativo, Él es omnisciente. Claro, él sabe todo lo que ha pasado, ¿no? Él puede juzgar y no tiene por qué investigar, No porque ya lo tiene. sabe todo lo que ha pasado. Me gustaría de preguntar a un miembro de esta secta, Ujú, ¿qué significa eso? Porque hasta donde yo tengo leído en la Biblia y conozco y creo que Jesús es omnisciente, es ujú. omnipresente, es omnipotente, infinito, ilimitado. Não creio que uma pessoa pode ser tão tonta de não prestar atenção em isto. Vemos ahí que se están hablando ya de enseñanzas, ya se están empezando a formar enseñanzas que están fuera de la Biblia, Se ¿no? isso aqui é um disparate. Ujú, Juan, em el cielo não pode haver juízo investigativo. Aqui, o santuário que Jesus entrou, que foi, é o cielo. claro, o sea, ya aquí seguimos combinando cosas materiales con espirituales, haciendo mención a cosas que han existido aquí, que ya en el cielo ya no Já existen. não existe. Ujú. Então, para eles, o que é o cielo? Eso habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es Porque, el- segundo a Bíblia diz que no cielo não vai haver pecado, porque seria um caso, uma razão para haver uma investigação. Claro, claro. Pero no cielo não há pecado. Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo é santo, os ángeles são santos, os querubines, os serafines. Que história é essa? É horrível isto. Ujú, Daria vergüenza, sinceramente. ujú. Me daria vergüenza pertencer a esse grupo. Com tanta mentira, usa uma mentira para tapar outra mentira. Una iglesia que ha nacido de ahí con estas cosas que ya hemos visto que son características de enseñanzas falsas, de grupos falsos. Entonces, ¿qué podríamos decir ahora, no? ¿Cómo está siguiendo? Ojalá, pues, ¿no? Rogamos a Dios de que las personas busquen a Dios. Sim. Como pode jactar-se Ujú, que eles, sua igreja é a igreja remanescente, que claro, eles são um remanente? Como pode jactar-se claro, de porque tal coisa? desde su nombre ya estamos viendo cómo Sim. nació, por qué se llama adventista, ¿no? Que ya lo hemos dicho en el capítulo pasado. Entonces vemos eso, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y vuelvan a leer Daniel 8, ¿no? Que está hablando de cosas muy diferentes, cosas que ya han pasado, ¿no? Uhum. Cosas que ya han pasado, de los reinos de Babilonia, de los medios y los persas, cosas Grécia, de Grecia, ¿no? De também todo, do Império Romano, não? Que também faz parte desse claro, de contexto, todo não? ello, ¿no? Ah. Y que tampoco nosotros lo estamos inventando, porque eso es la historia misma, ¿no? E também que leiam 1º e 2º de Macabeus. Claro, Macabeos también, que es un libro histórico que nos puede dar más luz de lo que aquí profetiza Daniel 8, ¿no? ¿No? Y lo bonito también de este capítulo, vemos qué precisión tenía para mostrarnos las profecías, ¿no? Que nos hace ver a un Dios mucho más grande, ¿no? Que él Da- decía que iba a pasar. Juan, lo que Daniel falou, isso sim eram profecias, Claro, eso sí eran profecías. pero
lo que Miller inventó, eso son profetadas. Claro, o sea, estamos viendo ahí, ¿no? De profecías correctas y muy hermosas, que hacen Sí. hermoso la Biblia. Y que la historia corrobora. Y que la historia corrobora. Nadie puede negar que no ha pasado así como dice Daniel. Y por otro lado, lo que William Miller armó, ¿no? Ajá. Sacó un versículo, otro versículo y armó una profecía que no tenía nada que ver en la Biblia. Sí, y viene luego, enseguida, Irán Edson. Irán Edson Para y taparlo. tapa con otra mentira esa primera mentira. Y ahora vemos, ¿no? Que hasta ahora ya tenemos a esta iglesia adventista, Sí. ¿no? Que nace de ahí y que vemos que por eso se llama adventista, porque nace de esa profecía de que Jesús iba a venir en 1843, luego cambió a 1844 y nunca vino Jesús. Hasta el día de hoy no ha venido. Y sí, Él vendrá. Él vendrá, claro. Nosotros no sabemos el día ni la hora, Claro, como la Biblia lo dice. Ahora, no nos corresponde saber el día y la hora. No, lo único que podemos ahora interpretar son los tiempos, ¿no? Sí. Que vemos que las cosas están pasando, así como la Biblia también dice que iban a pasar en los últimos tiempos, están sucediendo. Y podemos pensar que ya se acerca, ¿no? Pero sí. no podemos darle una fecha. Sí, y también lo que nos corresponde es estar preparados. Claro, y eso es justamente el objetivo, ¿no? Prepararnos, ¿no? Pero no podemos interpretar una fecha, decir esta fecha es, o este año ya viene el otro. No podemos, porque mucha gente ha pensado que ya Cristo iba a venir. Y muchos podemos decir, puede ser este o el otro año, así como van las cosas. Pero nadie sabe al final, solo el Señor lo sabe. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, no solo con esta congregación, sino con cualquier otro líder que pueda, o cualquier persona que pueda decirte que esta es la fecha de la venida de Cristo. Sí, porque últimamente está surgiendo muchas personas, ¿no? Sí, hay muchas personas. Que no son nem conocidas, ¿no? En medio teológico, pero aparece de pronto con una mentira. Diciendo que se acercan, ¿no? Porque ahora que en el episodio pasado hablábamos de este profeta de Ghana que dijo que hizo su arca, todo eso, no es el único, ¿no? Hemos visto, creo que cada Y no será el cierto último. tiempo, y no será el último, van a venir muchos más que siguen diciendo, porque así profecías hay muchas, no solo que hay muchos que hacen una profecía y todo y no es tan conocido, ¿no? Pero hay otros que sí son más conocidos, pero engañadores hay en todos y hay que estar informados, como siempre decimos, leamos la Biblia, ¿no? Si leemos la Biblia nadie nos va a poder engañar, pero si no leemos, cualquiera nos puede engañar, ¿no? Y vemos ahí con cosas muy absurdas engañan a la Fácilmente, gente. ¿no? Ajá, y es muy fácil el engaño. Bueno, entonces les pedimos que nos sigan, ¿no? Nos sigan en todas las plataformas que estamos, en Spotify, YouTube y otras más. Que también nos escriban, ¿no? Si tienen alguna pregunta, duda, hemos visto que hay algunos comentarios ahí, también en su tiempo y en cada momento vamos a ir respondiendo o aclarando algunas cosas. Y también les pedimos que nos pongan un like, que compartan también estos episodios, que lo único que nosotros queremos es edificar, aclarar y enseñar esto que tal vez en nosotros, no sé, Dios nos ha permitido ahondar más, conocer más y no nos queremos quedar para nosotros, no queremos compartirlo. Y esté atento a que vamos a seguir hablando de todas las profecías que conozcamos, que encontremos y que podamos refutar según nuestro conocimiento, ¿no? Entonces no se olviden de seguirnos. Nos vemos la siguiente semana y que Dios los bendiga.